Siempre he disfrutado de pasear por la orilla del río, su corriente, sus remansos, sus sonidos. Junto a ello, las arboledas de diversos matices verdes y la danza de los pájaros, cuyos cantos llenan el aire de tranquilidad y armonía. Una vez escuché a un hombre famoso decir que los pájaros no cantan, sino que lloran. ¡Qué perspectiva tan trágica de la vida! Aunque yo mismo soy ajeno al optimismo, me pareció una exageración. Uno puede tener esas creencias, pero hacerlas públicas y permitir que otros las adopten es peligroso e innecesario. Aún así, ¿qué importa? No logro entender el pesimismo, incluso siendo parte de él. ¿Qué tratas de vender? En fin, disculpen el soliloquio, pero estas cosas irritan mucho. Vuelvo al río y a todas las promesas que él encierra en una tarde. Como mencioné, todo es hermoso hasta que uno se topa con la basura que ensucia la ribera. Es entonces cuando podríamos decir que comienzan a llorar los pájaros, siguiendo a mi amigo el famoso. Hay grupos de personas que desean disfrutar de los beneficios del río, pero son extremadamente descuidados con él. Pienso en los pescadores y otros visitantes. Esta parte del paseo me molesta profundamente. Estos individuos dejan rastros de sus vicios sin el menor reparo. A veces me pregunto por qué no dejarían muestras de sus buenas costumbres, como tallar un palo con un corazón y los nombres de dos enamorados, como símbolo de amor, o dejar una bolsa de basura con una nota que diga: Juan y Esteban limpiaron este espacio, ellos aman el río. Sin embargo, en lugar de eso, nos encontramos con porquerías de todo tipo. La caminata se vuelve indignante con estas reflexiones, frustrando mis expectativas del día y quizás incluso de la vida. Debería haber una campaña que promueva dejar un rastro de amabilidad y gratitud. Podríamos sugerir ejemplos concretos, como los que mencioné antes. Supongo que varias personas se conmoverían con este tipo de comportamiento, si es que todavía tenemos empatía por el mundo. Pero olvídenlo, en cuanto a las políticas públicas sobre este y otros temas, son lamentables. En lugar de declarar "no tires basura", podrían decir "muestra tu lado virtuoso, también lo tienes". Sería una campaña basada en el elogio en lugar de la represión, como si no estaríamos cansados de ella. Ser humano deje su virtud, o deja rastros de que todavía hay esperanza. Así, mi tarde estaría llena de buenos augurios, y los pájaros, de una vez por todas, comenzarían a cantar, desplazando la idea de que solo hay llanto y tragedia en lugar de cantos y armonía.